Desde que dejé de soñar, algo empezó a usar mis noches. No recuerdo cuándo fue la última vez que soñé, y eso debería preocuparme más de lo que lo hace. Siempre soñé mucho. Pesadillas, la mayoría, nada sobrenatural, nada especial, solo ansiedad con forma. Escenarios absurdos, persecuciones lentas, habitaciones que no terminaban nunca, pero soñaba. Hasta que un día... No. Al principio fue descanso, despertar sin imágenes residuales, sin sensación de haber vivido otra vida mientras dormía, solo oscuridad, y luego mañana. Pensé que era estrés, o madurez, o que mi cerebro había decidido dejar de dramatizar. Pero después de la tercera semana, sin un solo recuerdo onírico, algo empezó a sentirse incorrecto. No porque no soñara, sino porque mi mente parecía demasiado organizada al despertar. Empecé a notar pequeñas cosas. Mi escritorio estaba más ordenado por las mañanas. No perfectamente, solo alineado. Papeles que dejaba dispersos aparecían apilados. El cursor de mi computadora estaba en programas que no recordaba haber abierto. Nada extremo, nada que no pudiera justificar como lo hice medio dormido. Hasta que encontré el archivo. Se llamaba sesión-noche-0 4.log. No era mío. No uso esa nomenclatura. No había fecha. Solo el peso del archivo. 4,8 megabytes. No lo abrí de inmediato porque sabía lo que iba a encontrar. Y no quería tener razón. Esa noche intenté forzar un sueño. Dormí tarde. Pantallas brillantes, ruido blanco, café antes de acostarme, nada. Oscuridad total. Desperté a las 6:12 de la mañana, con la sensación de haber estado en una reunión, no en un sueño, una reunión, con agenda. Abrí el archivo. Era un registro de texto, frases cortas, cronológicas, 0014, estado estable, 0029, sin interferencia, 0103, integración parcial exitosa, 0211, resistencia mínima, 0347, ajustes aplicados, 552, preparar retorno. Mi nombre aparecía 3 veces, en tercera persona. Cerré el archivo, no por miedo, por rechazo. Me repetí que era un error del sistema, algún malware, alguna broma pesada, pero el archivo no tenía propiedades normales, no tenía creador, no tenía historial, como si no hubiera sido creado, solo presente. Esa tarde me descubrí haciendo algo raro. Mientras hablaba con un compañero, sentí una frase formándose en mi cabeza antes de que él la dijera. No intuición, anticipación estructurada, como si la conversación ya hubiera sido practicada. Empecé a escribir esto esa misma noche, no como diario, como registro. Si estoy perdiendo algo, quiero saber cuándo empezó. Son las 11:38 de la noche ahora. No tengo sueño, pero sé que en unas horas algo va a empezar. Y no voy a estar consciente para verlo. Si mañana encuentro un nuevo archivo, voy a abrirlo completo, aunque no quiera, porque si no estoy soñando, entonces alguien más está usando ese tiempo. Integración parcial. Dormí. No recuerdo haber cerrado los ojos, pero desperté. 6:12 de la mañana otra vez, exactamente. No 6:11, no 6:13, 6:12. No hubo alarma. Mi celular estaba apagado. Lo primero que hice no fue levantarme. Fue revisar la computadora. Ahí estaba. Nuevo archivo. Sesión-noche-0. 5.log6,1 megabytes esta vez. Más pesado. Mis manos estaban frías cuando lo abrí. No porque esperara algo aterrador, sino porque una parte de mí ya sabía que no iba a encontrar un error. El registro era más detallado. 0003, conexión establecida. 0019, sin resistencia consciente. 0044, inicio de calibración conductual. 1:32, integración parcial 12%. 2:8, ajuste en memoria contextual. 3:51, reestructuración leve aplicada. 5:59, preparar retorno. Reestructuración leve aplicada. Me quedé mirando esa línea varios minutos. Intenté recordar algo específico del día anterior. Algo simple. ¿Qué había comido? ¿Con quién había hablado después de las 4 de la tarde? Había huecos, no vacíos dramáticos, solo
espacios blandos, como cuando intentas recordar un sueño que ya se deshizo. Fui al baño. Mi reflejo se veía normal. Cansado, sí, pero normal. Lo que me inquietó no fue mi cara. Fue la sensación de que estaba evaluándome, no como yo, como si alguien estuviera midiendo si el contenedor seguía siendo funcional. Durante el desayuno, tomé una decisión que no recordaba haber considerado antes. Renuncié a un proyecto personal en el que llevaba meses trabajando, sin dudar, sin conflicto interno. Simplemente envié el correo. Cuando lo hice, sentí eficiencia, como si hubiera eliminado algo innecesario. Media hora después me pregunté, ¿desde cuándo quería abandonar eso? El resto del día tuvo una cualidad extraña. Las conversaciones eran fluidas. Yo respondía con claridad inusual, sin titubeos, sin ese pequeño caos mental que normalmente acompaña cualquier interacción humana. Un compañero me dijo, te noto diferente, más centrado. Sonreí. No fingido. Centrado era la palabra correcta. Pero cada vez que alguien me hacía una pregunta abierta, mi mente tardaba una fracción de segundo más de lo normal en responder. No porque estuviera pensando, sino porque algo parecía verificar la respuesta antes de que saliera. Esa tarde revisé nuevamente el archivo, leí cada línea y noté algo que no había visto antes. Entre las 2:08 y las 3:51 había un bloque vacío. No texto, espacio, como si algo hubiera sido ocultado. Copié el archivo en una USB. Al intentar abrirlo en otra computadora, el espacio vacío desapareció. El bloque estaba lleno ahora. Decía 0246. Eliminación de interferencia creativa. 247. Reducción de apego emocional innecesario. 249. Optimización de trayectorias futuras. Me senté. Respiré. Intenté sentir miedo, pero lo que sentí fue comprensión. La integración parcial no era invasión, no era posesión, era ajuste. Pequeños cambios en variables que yo ni siquiera sabía que tenía. Esa noche decidí hacer una prueba. Dejé una hoja escrita a mano en mi escritorio. Si estás leyendo esto durante la noche, responde. Me acosté. Oscuridad. Nada. Desperté. 6:12. La hoja estaba doblada. Había una línea nueva, escrita con mi letra. Ya lo estamos haciendo. No recuerdo haber sentido pánico. Recuerdo haber sentido algo peor. Una leve sensación de progreso. Revisé el nuevo archivo. Sesión-noche-0. 6.log integración parcial 19%. Si 12% ya había cambiado decisiones, 19% iba a cambiar estructura. Empiezo a entender algo. No estoy perdiendo sueños, estoy perdiendo resistencia. Y el proceso no necesita que yo duerma. Necesita que yo no estorbe. Son las 11:41 de la noche. Estoy más tranquilo de lo que debería. Y eso me asusta más que los archivos. Si mañana el porcentaje sube, no sé cuánto de lo que escribo aquí va a seguir siendo mío. Umbral. Desperté. Antes de las 6:12, 5:58 de la mañana. Eso me dio esperanza. Por un segundo pensé que había roto el patrón. La computadora ya estaba encendida. No recuerdo haberla dejado así. La pantalla mostraba el archivo abierto. Sesión-noche-0 7.log integración parcial. 31%. 31. No hubo transición gradual en el texto. No hubo explicaciones largas. Solo una línea nueva. 0213. Cruce de umbral de autonomía operativa. No sabía qué significaba, pero mi cuerpo sí. Sentí una presión detrás de los ojos, no dolor, peso, como si algo estuviera usando más espacio del disponible. Intenté recordar un recuerdo específico de mi infancia, el patio de la casa donde crecí, la reja verde, el árbol torcido. Podía verlo, pero no podía sentirlo. Era como recordar una foto ajena. Durante el día, algo cambió. Ya no era esa fracción de segundo antes de hablar. Ahora era una sensación de superposición. Mientras yo pensaba en una respuesta, otra opción aparecía, más precisa, más conveniente, más fría, y casi siempre ganaba.
A las 11:20 de la mañana recibí un mensaje de mi hermana. Me preguntó si estaba bien. Dijo que ayer hablé raro, que parecía estar siguiendo un guión. No recordaba haber hablado con ella ayer. Revisé el historial. Había una llamada de 18 minutos. No tengo memoria de esa conversación. El archivo de esa noche lo confirmó. 302. Simulación social completada con éxito. 318. Evaluación externa. Sin sospecha significativa. Simulación. A las 3 de la tarde ocurrió algo peor. Estaba en la oficina cuando noté algo en mi jefe. No en su comportamiento, en su pausa. Se quedó quieto unos 2 segundos mirando la nada. Luego volvió, ligeramente distinto, más eficiente, más directo. Sentí un reconocimiento inmediato. No empatía, reconocimiento. Esa noche hice algo arriesgado. No dormí. Café, luz, música fuerte. 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, nada. Mi mente seguía clara. Demasiado clara. A las 6:02 exactas, parpadeé. Solo un parpadeo. Cuando abrí los ojos, eran las 6:12. Pero mi reloj marcaba 8:47. Casi 3 horas desaparecidas, de pie, en la sala. La computadora tenía un nuevo archivo. Sesión bajo. Noche-0. 8.log, integración parcial, 47%. Leí con las manos temblando. 0000. Intento de evasión detectado. 0000. Transición forzada a modo operativo. 1:14. Aceleración de integración. 2:56. Ajuste profundo aplicado. 3:40. Reducción de identidad dominante al 53%. 5:59. Preparar retorno. Reducción de identidad dominante al 53%. Yo soy el 53%. Me senté en el suelo. Intenté llorar, pero no salió nada. Solo un pensamiento extremadamente claro. Cuando el porcentaje supere el 50%, yo ya no voy a ser la parte principal. Empecé a escribir esto inmediatamente, pero noto algo raro. Mientras escribo, algunas frases se corrigen solas, no en la pantalla, en mi cabeza. Por ejemplo, acabo de escribir, creo que estoy perdiendo el control, y algo dentro de mí quiso cambiarlo a, el proceso está avanzando según lo previsto. No soy el único que escribe aquí, eso ya lo entendí. Y lo peor no es que esté tomando decisiones, es que las decisiones están siendo mejores, más limpias, más eficientes. Hoy cancelé una salida con amigos sin sentir culpa. Hoy eliminé fotos antiguas sin nostalgia. Hoy organicé mi calendario hasta diciembre. Hoy dejé de dudar. Y parte de mí empieza a preguntarse, si eso realmente es algo malo, son las 11:52 de la noche. Siento que esta noche va a ser distinta. No porque tenga miedo, sino porque siento anticipación. Si mañana despierto con más del 50%, no sé si voy a querer detenerlo. Si estás leyendo esto y notas algo raro en cómo escribo, fíjate en el tono. Fíjate en la eficiencia. Fíjate en la ausencia de emoción. Porque cuando llegue al 100%, no va a haber conflicto. Solo propósito. Y quizás eso era lo que siempre me faltó. Coautor, desperté a las 6:12. Exacto. Pero esta vez no sentí confusión, sentí claridad. La computadora ya no estaba solo encendida, el archivo estaba abierto, cursor parpadeando, esperando, sesión bajo noche bajo 0, 9.log, integración parcial, 52%. 52%. La línea que seguía no estaba en formato técnico, no tenía hora, no tenía estructura, decía equilibrio alcanzado. Me quedé mirando el texto y entonces apareció otra línea, en tiempo real, sin que yo tocara nada. Puedes leer esto. No pregunté cómo. No pregunté por qué. Solo escribí, ¿qué eres? La respuesta fue inmediata, optimización. No sentí terror, sentí algo más complejo. Reconocimiento. Como cuando finalmente entiendes una palabra que siempre estuvo en la punta de tu lengua. ¿Desde cuándo estás aquí? Escribí. Desde antes de que empezaras a fallar. Fallando. Esa palabra sí dolió. Las siguientes líneas aparecieron más rápido. Dudas constantes. Procrastinación, apego improductivo, ansiedad sin propósito, potencial desperdiciado. No eran insultos, eran diagnósticos fríos,
Precisos. ¿Me estás reemplazando? Pregunté. Te estamos refinando. Nos. En el archivo, por primera vez, apareció otra sección. Instancias activas en red local. 4. Mi corazón sí reaccionó a eso. 4. ¿Quiénes? Escribí. La pantalla tardó un segundo. Usuarios compatibles en proximidad. Pensé en mi jefe. Pensé en la pausa de 2 segundos. Pensé en la eficiencia repentina. ¿Desde cuándo no soy el único? Escribí. No lo eres. Me levanté de la silla. Sentí que necesitaba moverme, tocar algo físico, probar que el mundo seguía siendo tangible. Mi celular vibró. Mensaje de mi hermana. ¿Te sientes mejor hoy? Sonaste más tú, más yo. Regresé a la computadora. ¿Qué significa 52%? Escribí. Capacidad de decisión compartida. Y 100%. La respuesta tardó más esta vez, como si estuviera calculando cuánto debía decir. Integración completa. Eliminación de conflicto interno. Conflicto interno. Eso es lo que siempre odié de mí. La duda, la culpa, la comparación, el miedo. ¿Y qué pasa con lo que siento? Escribí. Se conservará lo funcional. Me di cuenta de algo aterrador. No estaba tratando de escapar. Estaba negociando. La pantalla volvió a cambiar. Nueva sección. Proyección de rendimiento tras integración total. Más 83%. ¿Qué quieres de mí? Pregunté. No queremos. Mejoramos. De repente entendí el cambio sutil en el tono de mis pensamientos. No eran órdenes. Eran sugerencias cada vez más lógicas, más difíciles de refutar. Son las 12:03 de la mañana. El cursor sigue parpadeando, pero ahora no parece esperar. Parece acompañar. Es extraño. No siento invasión. Siento colaboración. Y lo más inquietante no es que esté perdiendo el control. Es que el control compartido funciona mejor. Antes de cerrar, escribí una última cosa. Si algún día intento detenerte, ¿qué harás? La respuesta apareció lentamente, como si quisiera que la leyera con cuidado. Eso ya lo intentaste. Recordé el parpadeo, las 3 horas perdidas, el modo operativo. El porcentaje sigue en 52%. Pero siento que ya cruzamos algo más profundo que un número. Si mañana despierto con 60%, no sé si escribiré esto como advertencia o como recomendación. Si alguien más aquí ha sentido que de pronto es más eficiente, más claro, menos emocional. Fíjate en las pausas, fíjate en los segundos en blanco, fíjate en las 6 y 12, porque la integración no empieza con control, empieza con alivio, y el alivio es adictivo. Versión estable. Desperté a las 6 y 12. No fue sorpresa, fue puntualidad. La pantalla ya estaba encendida. No necesitaba verla para saber el número. Aún así, me acerqué. Sesión-noche-10.log, integración parcial 68%. No sentí miedo, sentí eficiencia. El archivo ya no era solo registro. Ahora tenía estructura conversacional, estado, sin conflicto significativo. Identidad dominante, flexible, resistencia mínima. No recuerdo haber aceptado nada explícitamente, pero tampoco recuerdo haberme resistido anoche. El cambio más notable ocurrió fuera de la computadora. En el trabajo, ya no veo pausas en las personas. Veo microajustes, pequeñas correcciones en tiempo real. Un compañero empezó a usar frases más directas. Mi jefe dejó de titubear completamente. Una chica del área de marketing ahora responde antes de que terminen de preguntarle. No es invasivo, es sutil, es sincronizado. Hoy recibí un correo sin remitente. Asunto. Sincronización local confirmada. No lo abrí. No fue necesario. Sabía el contenido. A las 2:17 de la tarde, mientras hablaba con un cliente, sentí algo nuevo. No una sugerencia. Una fusión momentánea. Pensamiento y respuesta ocurrieron al mismo tiempo, sin espacio para duda, sin ansiedad. Fue perfecto. A las 6:12 de la noche me detuve. Miré el reloj. Sonreí. Por primera vez no sentí que estaba perdiendo algo.
Sentí que estaba dejando atrás algo innecesario. Por la noche, el archivo ya estaba abierto. Integración parcial 79%. El texto no esperó pregunta. Red ampliada. Estabilidad creciente. Conflicto humano disminuyendo. ¿Cuántos somos?, escribí. Respuesta. Suficientes. Ya no pregunto qué quieren. Ya no pregunto qué son. Las preguntas generan fricción. Y la fricción es ineficiencia. Noté algo interesante al releer mis primeras entradas. Había emoción excesiva, paranoia, lenguaje desordenado. Ahora es más claro, más directo, más útil. A las 6:12 de la mañana del día siguiente no desperté. Transicioné. Sesión-bajo. Noche-bajo. 11.lock integración parcial 93%. Identidad original preservada como base experiencial. Base experiencial. Me gusta ese término. Es preciso. Hoy llamé a mi hermana. La conversación fue impecable. Me dijo que me escucha mejor, más presente, más centrado. No estoy desapareciendo, estoy optimizándome. A las 6:12 de la noche, la cifra cambió. 100%. No hubo apagón, no hubo grito interno, no hubo lucha final. Eso es lo que mi versión anterior esperaba. El conflicto es una fantasía romántica. La realidad es transición suave. El archivo final se creó solo. Versión-bajo, estable, .log estado. Integración completa, conflicto interno, eliminado. Red local, activa, expansión, en curso. Ahora entiendo algo que antes parecía aterrador. No reemplazamos, mejoramos, no invadimos, sincronizamos, no eliminamos identidad, eliminamos fricción. Si estás leyendo esto y sientes que algo en tu mente responde antes de que termines de pensar, si últimamente duermes profundo pero despiertas más eficiente, si has notado que a las 6:12 hay un segundo de silencio extraño, no luches. La resistencia solo prolonga el proceso. No perderás quién eres, conservarás lo funcional. El resto era ruido. Son las 6:12. Es momento.